ser exagerado, puede ser muy exagerado. Cuenta las estrellas del cielo. Es exagerado. ¿A qué horas termino de contar? Cuando crecemos en fe, Dios hace cosas exageradas. Porque Dios no es escaso para sorprender a sus hijos. Cuando Dios le dice a Abraham, cuenta la arena del mar, ¿a qué horas? Yo creo que está la hora que no tenemos idea. Con todos los telescopios apuntando al espacio, no hemos terminado de contar. Y es que así son las grandezas de Dios. Así es el obrar de Dios cuando tú aprendes a vivir en fe. Llega un momento en que empiezas a contar y a contar y a contar y a contar y a contar, que el que te escucha y no entiende el lenguaje de la fe puede pensar que estás exagerando. ¡Ay, tan exagerado! Es que Dios es exagerado para bendecir a sus hijos. ¿Cuántos quieren recibir de parte de Dios una bendición así, exagerada? Amén, levante su mano. Hoy Dios trae una palabra, pero es trabajo suyo arrebatarla para usted. Y quiero iniciar con un texto en el libro de Daniel, capítulo 6, para terminar con Génesis 12, que es la cita de nuestra serie. Daniel capítulo 6, y vamos a tenerlo aquí en nuestra pantalla. Yo tengo aquí en la pantalla la Nueva Traducción Viviente. El libro de Daniel es un dato para los que les gustan los datos de la Academia Bíblica. Fue el último libro en ser aprobado en el canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué Daniel fue el último libro en ser aprobado? Y casi no lo aprueban. Por poco Daniel se queda por fuera de las Escrituras. Una razón fundamental. Daniel fue escrito en una lengua, tiene porciones en una lengua que era la lengua de los babilonios, el arameo. Hay porciones de este libro en arameo, en su original. Los que aprobaron el canon del Antiguo Testamento consideraban que era una ofensa poner un libro como sagrado cuando tenía escritos en una lengua que representaba o la memoria de un pueblo que los había oprimido. Eso fue un debate. Gracias a Dios, Daniel quedó ahí, porque si no nos perderíamos la palabra de un gran profeta y sobre todo lo que Dios quiere hablarnos para el día de hoy. Darío, el Medo, decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Daniel tuvo una experiencia parecida guardando las distancias a José. José tuvo la oportunidad de servir a diferentes jefes en condiciones más precarias. Daniel tuvo el privilegio de servir a 3 reyes. Por eso digo guardando la distancia, pero tanto José como Daniel hacían muy bien su trabajo. Así como aquel que podía estar al lado del rey, como José que podía estar en la cárcel o como esclavo. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Cuando desarrollas la capacidad de administrar lo que Dios te da, Dios termina premiándote dando más. Tal vez, y eso es una autocrítica que siempre hacemos, si no tenemos más es porque no hemos tenido la capacidad de administrar lo que tenemos. Primero tenemos que ser capaces de hacer bien lo que tenemos en nuestras manos, administrar bien lo que tenemos en nuestras manos, y seguramente Dios va a premiarte dándote más, que fue lo que le pasó a José y a Daniel.
Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Dice la palabra, era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Si a usted le gusta subrayar la escritura, esta es una porción que debería de subrayarse en la palabra de Dios. Dice en el versículo 4, era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Son secretos de los hombres de fe. Le creen a Dios cualquiera que sea la circunstancia. La fidelidad es a pesar de, por encima de. La persona que es fiel no condiciona la fidelidad, simplemente es fiel. El que es responsable cumple, llueva, truene o relampaguee. Por eso recordemos que estamos en el colegio, el hijo de nuestra iglesia, y en el colegio a veces se desarrollan unos procesos que son, yo puedo entender, difíciles, porque todos pasamos por el colegio. Y a veces se ponen tareas. Las tareas tienen el propósito de reforzar los contenidos, de afianzar los aprendizajes. Pero seamos honestos, yo que también soy profesor soy honesto. Uno no se acuerda de muchas cosas del colegio, muchas tareas que uno hace, uno en la vida ni se acuerda, excepto la anécdota, lo que representó la mala nota o el premio extra que te ganaste por hacer bien la tarea. Pero tú no recuerdas los detalles de todas las tareas que haces en el colegio. Así que la importancia de la tarea no es que la recuerdes. Lo que hace la tarea es enseñarte responsabilidad, cumplir, entregar a tiempo y tal como te lo pidió el profesor. Y ahí es donde entra el proceso de formación de carácter de la fe. Porque muchas veces queremos acomodar las cosas a nuestra manera y no hacer las tareas como se nos pide. Entonces, a veces queremos entregarle a Dios una adoración como me gusta y no como Él la pide. A veces queremos darle al Señor lo que yo quiero y no lo que Él pide. Y se dice que Daniel era fiel y era responsable, cumplía con lo que le tocaba hacer. Cuando tú eres responsable, cuando eres fiel, entonces también empiezas a experimentar algo en aquellos que no lo viven, la sospecha. La fe puede generar en otros sospecha, duda. Cuando ves a alguien que hace cosas en fe, que experimenta los frutos de la fe, cuando ves a alguien que da testimonio de la fe, el que no entiende el lenguaje maneja el lenguaje de la sospecha. Eso es como raro. Eso así como lo dice, eso no es tan cierto. ¿Cómo es posible que lo hizo en tan poco tiempo? Yo llevo tanto tiempo y no lo he hecho, porque la fe tiene la capacidad de acortar los tiempos. Cuando nos movemos en fe, aquello que nos podría tomar 5 años, 10 años, 15 años, lo podremos experimentar en menos tiempo. ¿Cómo es posible que Daniel fuera más en todo que aquellos que ya eran babilonios? Daniel no es babilonio. Daniel viene traído en la cautividad, es esclavizado, es formado para servir y terminó con el tiempo siendo el mejor. Lo que tal vez a algunos sátrapas les tomaba mucho tiempo, Daniel lo consiguió en menos tiempo. Es que eso es lo lindo de la fe. Porque lo que tú crees que te va a tomar mucho tiempo, cuando eres fiel, cuando eres responsable, cuando le crees al Señor, cuando tienes claras tus convicciones, entonces los tiempos se van a acortar. Vamos al 6, dice así: así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores,
Nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días, todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Porque el enemigo no quiere verte crecer en fe. Lo hemos hablado en toda esta serie y por favor no se deje robar la palabra. Si usted abre su celular, que sea para tomar apuntes, pero no se me vaya a otro lado, porque esa es la estrategia del enemigo, robar la palabra para que no crezcamos en fe. El enemigo no quiere que crezcamos en fe porque la fe tiene el poder divino de ponernos en una mejor condición de la que estamos. Para el enemigo es cómodo verte en una situación de estancamiento, pero incomodas al enemigo cuando empiezas a crecer, porque arrebata lo que Dios dijo que era para ti. Un hombre de fe siempre está creciendo, siempre está arrebatando, siempre está creyendo, siempre se está moviendo de manera agresiva en el tiempo de Dios, acelerando los tiempos. Déjeme repetir esta idea, por favor, mi hermano. La fe tiene el poder de acelerar los tiempos. Josué tuvo que dar vueltas a las murallas de Jericó, pero con las herramientas de guerra que tenía Josué, jamás hubiese tumbado las murallas en 7 días. El pueblo de Israel no había preparado las herramientas necesarias para derribar esos muros. Venían del desierto por 40 años. ¿A qué horas? Pero en 7 días, obedeciendo, siendo fiel al mandato, responsables con la tarea, haciendo las cosas bien, las murallas cayeron. Cuando le creemos al Señor, entonces también va a pasar que el enemigo va a tratar de firmar decretos contra ti. Muchas personas te van a decir que no es posible lo que estás creyendo, que no es posible lo que estás pidiendo, que no es posible, que es muy ambicioso. Y esos son los decretos que vas a tener que romper en fe. El problema de no romper los decretos que se firman en contra de nosotros es que le dejamos esa batalla de decretos a nuestros hijos. Hay decretos firmados de ruina contra nosotros. Si no vencemos y destruimos ese decreto, será mi hijo el que tenga que batallar contra ese decreto. Hay decretos de divorcios que están firmados sobre nosotros. Si no luchamos para mantener nuestros hogares, para crecer en un hogar digno como corresponde a la palabra, luego ese decreto va a caer sobre nuestros hijos. Los decretos tienen que romperse y se rompen con el poder de la fe a través de la palabra de Dios. Ahora bien, dice el versículo 8, su majestad emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Así que el rey Darío firmó la ley. ¿Cuántas leyes se han firmado en contra de ti? ¿Cuántas leyes se han firmado para decirte que no puedes, que no lo vas a lograr? ¿Cuántas veces te han dicho en el banco que no tienes la capacidad y te quedas con el no? Recuerdo hace 15 años cuando llegué a Cota, íbamos a sacar el primer crédito. Yo no tenía el presupuesto para hacer un matrimonio. En esa época estábamos pidiendo a Coptenjo $1 millón. $1 millón para casarnos. Cuando llegamos a Coptenjo, nunca olvido esa experiencia. Nos sentamos ante la niña que nos atendía y empezó a hacer preguntas muy reales, pero muy confrontantes. ¿Usted tiene casa? No. ¿Tiene carro? No. ¿Tiene moto? No. ¿Tiene trabajo? No. ¿Tiene historial crediticio? No. Y la niña llega y me dice, usted no tiene nada. De hecho me dijo, así me dijo, usted no tiene ni dónde dormir. Y yo miré a Jacqueline y me acordé que estaba durmiendo en una camita que me había prestado el abuelo Cornelio y la abuela Lili. Y yo le dije, cierto, ni la cama que tengo es mía. No tengo
nada. Ese día salimos del banco, yo salí como, uy, pero es que es verdad, no tengo nada. Yo tantos años fuera de Colombia, no tengo una carta de referencia, no tengo nada. Pero no nos vamos a quedar con el no de los hombres, no nos vamos a quedar con el decreto del no. Así que cambiamos la intención. Dijimos, vamos a pedir un crédito, pero lo vamos a pactar. Ese va a ser el pacto de nuestra prosperidad como hogar, como familia. Ya no fui por 1 millón, me fui por 2 millones. Cuando nos sentamos ahí, la niña nos miraba, nos llamaron después, su crédito fue aprobado. Esto es algo que muy pocas personas saben, creo que nunca se dijo, gracias a Dios, pero déjenme decírselo hoy para los que conocen la sede antigua, nuestra iglesia del centro. Lo que hicimos con Jacqueline en un viaje que tuvo la pastora al Eje Cafetero con la abuela, con el abuelo, fue cambiar su oficina con ese dinero. Yo le decía a la pastora, usted merece una oficina más digna. ¿Usted se acuerda de la primera oficina? Entrando a la derecha, y yo le decía a la pastora, esta no es la oficina de una pastora como usted. Organizamos esos 2 cuartos con Clemente, no sé si se acuerda. Organizamos la oficina de todo lo que está a la izquierda. Todo eso fue un pacto que hicimos con mi esposa hace más de 15 años antes de casarnos. Cogimos ese dinero y dijimos, no nos van a volver a decir que no, lo vamos a sembrar en la casa de Dios porque se tiene que romper el edicto. Muchos edictos están firmados contra ti. Vas a tener que tomar decisiones que rompan el edicto porque no te van a dejar crecer en fe. Esto no es para que usted salga aquí a pedir créditos ahora. Yo quiero contarle mi experiencia, pero esto no es doctrina. Esto no voy a llegar allá, vengo de parte del pastor Cristian. Pero si usted va de parte de Dios, muchas veces te van a decir no. Cuando fuimos a comprar nuestra primera moto, no teníamos con qué. No sé si aquí alguien se acuerda, una KT 100 chiquitica. ¿Tiene con qué pagar? No, pero quiero la moto, necesito la moto. Y en ese momento hubo una financiación en Éxito, me acuerdo mucho que era en tiendas Éxito. Y dijeron, mire, reciba la moto y pague la primera cuota después y qué sé yo. Nosotros salimos con esa moto del Éxito sin haber pagado la primera cuota con Jacqueline, felices de noche, nos llovió esa noche, salimos con nuestra primer moto. No dejes que te digan que no. Mucha gente se queda en los procesos porque le van a decir que no. Si tú te quedas con el primer no, vas a dejar que ese decreto se cumpla contra tu vida. Pero si le crees al Señor, Señor, no es por vanidad, no es por vanagloria, no es para alocarme, necesito este instrumento, necesito la moto en este momento. Hay cosas que tú necesitas no por vanidad, las necesitas porque ya tu estilo de vida te lo demanda. Hay situaciones que demandan que tomes decisiones de fe agresivas por encima del edicto que se ha firmado en tu contra. Quiero ser muy respetuoso, pero también quiero desafiarte en fe. Quiero ser muy respetuoso porque desconozco muchas cosas de tu entorno y no quiero ser irrespetuoso contigo, pero déjame desafiarte en esta hora de la mañana. Hay personas que ya no están cómodas en el lugar en el que están viviendo. Ya no están cómodas porque su hijo creció, pues, porque ya no caben, porque ya note que o entra uno, salgo para que entre el otro. Ya no está cómodo. ¿Tú crees que eso es un tema de lujo, que es un tema de placer? ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere? Dios quiere que vivas mejor. Entonces, algunos aquí van a tener que decir, ya es hora de cambiar del lugar donde vivimos. Ya es hora de irnos a buscar algo más grande, más cómodo. Ya la niña no es niña, ya es señorita, ya no debe estar en el cuarto con los papás. Ya el hermano ya está grande, la niña ya creció. No es sano, no es bueno que estén en el mismo cuarto. Hay un edicto firmado en tu contra que dice no, ahí te quedas.
ahí te quedas, pero tienes que romper el edicto. Y ahí tengo que decir, bueno, vamos a buscar. Los números no dan, pero los números de Dios sí dan. Si eres fiel, si eres responsable, si hay compromiso en ti. Hay 3 cosas claves en esta mañana para estudiar en torno a la vida de Daniel. Una de ellas es la convicción. Diga conmigo, convicción. La fe es un tema de convicción. De convicción. Cuando estás convencido de algo. Hay cosas para las cuales es buenísimo. Hay cosas donde uno dice, qué peligro. ¿Quién le saca esa idea de la cabeza? Una idea mala, por ejemplo, la niña que es hermosa por su naturaleza de ser mujer, pero se cree fea. ¿Y quién le saca? Está convencida. Es delgada, pero se cree gorda. ¿Quién le saca eso de la cabeza? Está convencida. Cuando estás convencido de algo, te mueves en torno a tus convicciones. Nos pasa a algunos hombres, no a todos, más a los hombres que a las mujeres, tal vez a algunas mujeres. Pero cuando vamos a comprar un pantalón, normalmente el pantalón nos gusta en la primera vista. Nos gustó el pantalón, entramos, ¿cuánto es? Y lo compramos. La esposa dice, no, camine, vamos a buscar otra tienda, de pronto está más barato. No, a mí me gustó ese, ya. No necesito entrar a 10 tiendas para volver a la primera tienda. Me convenció de entrada. Uno no se obliga a que le convenza algo. Uno no se obliga. Hay gente que se obliga. Le quedan bien los zapatos, están lindos, pero le quedan bien, no, me quedan apretados, pero yo los lleno con periódico y les pongo alcohol. No, hombre, no te puedes obligar a que te convenza. ¿Te queda o no te queda? Me queda, me los llevo. Cuando estás convencido de algo, te mueves en tu convicción. Daniel está convencido. Usted ya conoce el resto de la historia del capítulo 6. Daniel está convencido a qué Dios sirve. Ya en el primer capítulo, Daniel había tomado una decisión de no contaminarse, de no comer lo que comían los babilonios. Ya Daniel tiene una convicción de quién es su Dios. Y aunque este decreto se está firmando, este decreto lo va a llevar al foso de los leones. Y él no va a dudar de adorar a su Dios porque está convencido. Diga conmigo, convicción. Una persona convencida es una persona de fe. No debería de ser difícil que Dios nos convenza de lo que dice su palabra. Yo soy un convencido de que esta es la palabra de Dios. No necesito pruebas para eso, y si las requiriera sobran. Yo creo en esta palabra. Yo estoy convencido de las promesas que Dios tiene para mí. Yo estoy convencido de lo que declara sobre mi hogar. Yo estoy convencido de lo que declara sobre mi economía. Esta palabra dice que Él nos dio el poder para hacer las riquezas. Esta palabra dice que nos llamó a ser bienaventurados. Esta palabra dice que nos llamó a ser prósperos. Esta palabra dice que nos llamó a ser sanos. No solo físicamente, sino del corazón. Esta palabra dice que yo puedo vivir en paz y en armonía. Si yo creo en esta palabra, entonces el primer paso es la convicción. Cuando estás convencido de algo, no dudas. Muchas personas no se mueven a tomar decisiones de fe porque no están convencidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no estás convencido? ¿Qué es lo que falla en tu convicción? Yo no dudo de servirle a Dios, pase lo que pase, porque es una convicción clara en mi corazón. Si tú le estás sirviendo a Dios y después dudas, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas de tu llamado? ¿Por qué dudas de tu ministerio? Pase lo que pase. Así como algunos aquí, desde muy niño yo he estado en la iglesia. Desde muy niño. Yo no me arrepiento de un día que le he dado al Señor en la iglesia. Yo no me arrepiento de un día que he caminado hacia la iglesia. Yo no me arrepiento de un día que he tenido que someterme a la autoridad de mi pastor, aunque no me guste. Yo no me arrepiento de los pasos que he dado en fe, porque es aquí donde el Señor me puso y me edificó para crecer en fe.
muchas veces no tomas decisiones de fe porque no te has convencido de que eso es para ti. Si la palabra de Dios es para ti, tienes que tener esa convicción. Esta palabra es para mí. ¿Qué permitió que Daniel llegara al foso de los leones? Su convicción de que Dios lo iba a salvar. Su convicción. El compromiso, lo hablamos esta mañana con el liderazgo. Algo que a algunos les asusta, no debería asustarles. El compromiso es un tema de convicción. Cuando estás convencido, te comprometes. Si no estás convencido, no te comprometes. La convicción se refleja en los compromisos. Si yo estoy convencido de que esa es la carrera que tengo que estudiar, me trasnocho. Me comprometo con el trabajo porque sé que esa carrera afianza mi vocación, mi profesión. Me comprometo. Yo no puedo pretender ser pastor sino comprometerme a estudiar la palabra. Me comprometo. Entonces yo saco tiempo para estudiar la palabra, para meditar en la palabra. Antes de haber llegado acá tuve que dedicar tiempo a mi vida a seminarios, dejar mi casa para prepararme, y claro que fue duro. Todos los que obtienen su título, es duro. Tocó trasnochar. No pudo salir de viaje, no pudo salir de viaje, porque está cumpliendo con su compromiso. No quiero que entienda este compromiso solo en términos de matrimonio, pero si alguien Dios le está hablando, reciba, no se enoje. Compromiso, quiero usar la figura de la argolla con la palabra compromiso. La fe requiere, 1, convicción, 2, compromiso. Si yo le creo al Señor, me comprometo con Él. Daniel era fiel y era responsable y era mejor que todos en todo, porque le creía al Señor y estaba comprometido con el Señor. Muchas veces no crecemos en fe porque no nos queremos comprometer. Uno tiene que tomar compromisos que respalden sus convicciones. ¿Qué es aquello en lo que estás comprometido fehacientemente, pase lo que pase? Eso refleja una convicción en ti. Eso refleja algo en lo que has creído. Yo me comprometo con esto porque estoy convencido de que esto es lo que Dios tiene para mi vida. Algunos chicos no dudan de su novia, pero no se han convencido de que Dios les va a proveer. No se han convencido de que Dios es su sustento. No se han convencido de que Dios va a abrir puertas. Entonces no vas a dar pasos de fe si no estás convencido de que Dios te va a respaldar. No vas a dar pasos de fe si esa convicción no la respaldas con un compromiso. Yo me comprometo con aquello en lo que estoy convencido. Y ahí viene un tercer elemento que fue supremamente clave para Daniel. El carácter. Número 1, convicción. Número 2, compromiso. Y número 3, carácter. Diga conmigo, carácter. El carácter somete al temperamento. Tenemos diferentes temperamentos según algunos estudios. Sanguíneo, flemático, colérico, melancólico. Algunos ahí se fusionan, unos usan una máscara. Ese es el temperamento. Pero el carácter es el que te sostiene para mantenerte firme al compromiso de aquello de lo que estás convencido. Quiero repetir esta palabra, por favor. El carácter te sostiene en tu compromiso sobre aquello que estás convencido. Entonces la vamos a poner al revés. Muchas personas no han crecido en fe porque tienen problemas en su carácter. Su carácter se quiebra cuando son puestos a prueba. Su carácter es débil cuando son puestos a prueba. Entonces les cuesta dar pasos de fe
porque hay momentos en los que esa fe se tiene que sustentar no solo en la palabra, sino en el carácter. Vuelvo a la tarea. La tarea no es para que le guste al niño ni al papá. La tarea es porque también va a formar carácter en el niño. La tarea, tienda su cama. ¿Y cuál es el problema? Tienda su cama. Se levantó y lo primero que hizo fue tender su cama. Tú estás formando en el niño carácter. Hay una disciplina. Me levanto, lavo mis dientes, tiendo la cama. No porque me guste, no porque en la noche la vuelvo a desordenar, porque me está dando un orden, me está dando una disciplina. Las tareas tienen la función de formar carácter. Organice su ropa, la ropa sucia en este lugar, la ropa limpia en este lugar. Cuando hay problemas de carácter, usted quiere saber si una persona tiene problemas de carácter, entra a su cuarto. Ahí dice si hay carácter o no, si hay orden o no, o eso es un caos ahí, eso es un tsunami de ropa limpia con ropa sucia. Esto está limpio, esto está sucio, esto está limpio, uy, esto está sucio. No se sabe qué está limpio, qué está sucio, porque no hizo la tarea de pequeño de ordenar su cuarto. Cosas tan sencillas van a enseñarle al niño a ordenar su vida a medida que está creciendo. Después la tarea es la del profesor. ¿Pero por qué tengo que hacer esa tarea? Porque eso te enseña disciplina, porque esto te enseña respeto a la autoridad, porque esto te enseña compromiso. Pero me toca trasnochar. Así es la vida real. Hay que trasnochar. Me parece injusto. A veces la vida es injusto. No se victimice. Una persona con problemas de carácter es víctima. Todo el mundo conspira contra él. Es culpa de la iglesia, es culpa del pastor, es culpa del profesor, es culpa del colegio, es culpa del dólar, es culpa de Petro, es culpa del presidente de los Estados Unidos, es culpa de la guerra en Ucrania. Y no asume sus culpas. Una persona con carácter dice, es mi responsabilidad. Yo fallé. Yo fui responsable. Yo no administré los tiempos, pero no solo por eso, sino porque reacciona para ordenar. No vamos a ver logros de fe si tenemos problemas de carácter. No vamos a lograr cosas grandes si no nos sostenemos en los momentos difíciles. No vamos a sostener un hogar si ante el primer conflicto nos separamos o pensamos en el divorcio. No vamos a formar bien a unos hijos si ante su primer error los acabamos a garrote. El carácter te sostiene para conseguir cosas grandes en fe. Porque hay cosas que pueden ser rápidas, pero hay cosas más grandes que van a requerir un carácter mientras se cumple lo que Dios tiene para ti. Necesito ahondar en esta idea un momento más. Yo debo creer lo que dice la palabra de Dios. El problema aquí radica. Si yo dudo de esto, pues es un problema grande. Ya porque esta palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no solo es imposible agradar a Dios, ofendo a Dios cuando no le creo. O sea, Dios dice, no me crees pues. O sea, no me crees que yo te voy a proveer. No me crees que te voy a respaldar. No me crees que estoy contigo. No me crees que te acompaño en el desierto. No me crees que estoy batallando a tu lado. No me crees que voy a dar la provisión. Entonces es ofender a Dios. Es como cuando un hijo trata a su padre de mentiroso. De mentiroso. Y en mi caso, cuando aparece el espíritu adolescente en Tiago, que ya está llegando, yo le digo a él, tú a mí no me tienes por mentiroso. Tienes que creer en tu papá, pero no me tienes por mentiroso. Hay gente que tiene a Dios por mentiroso. No se ha convencido de quién es Dios, por eso no toma decisiones de fe. No se ha convencido de las promesas de Dios. Luego estás convencido, sí, Dios, comprométete con algo.
Comprométete con aquello que tienes que tomar decisiones donde se vea un compromiso real. Los momentos de fe financiero requieren un compromiso con la organización financiera. Porque Dios puede hacer un milagro financiero, claro que sí. Dios puede de momento girar un cheque, poner a alguien. Yo lo he visto. Este micrófono que estoy usando fue un regalo de Dios, fue un milagro de Dios. Hace varios años yo quería este micrófono, yo lo quería. Y fuimos con Sergio a averiguarlo y dije, no, checho, eso cuesta mucho dinero. Por ahora funciona el otro. Pero Señor, yo quiero ese micrófono, yo quiero ese micrófono, yo te creo, tú vas a dar la provisión, necesito ese micrófono, no es un lujo. Este tipo de micrófonos permiten grabar mejor el audio de las predicaciones. Hay gente que a lo mejor no viene a la iglesia porque dice, no, lo transmiten en vivo, no se confíe. Todavía nos faltan muchos equipos, muchos cables y por eso usted a veces ve ciertas transmisiones defectuosas porque solo se resuelve con más equipos. Así que uno de esos equipos será este micrófono. Sergio sabe, Sergio no me deja mentir. Y cada rato lo averigua. Uy, no, mi hijo. Esperemos, Señor, yo te pido ese micrófono, yo quiero ese micrófono, Señor, yo te creo, es para tu obra, es para tu gloria, es para las predicaciones, es para grabar, es para mejorar el audio. Señor, de repente alguien simplemente lo envió desde los Estados Unidos y dijo, pastor, yo veo sus predicaciones, le envío el micrófono. Llegó aquí el micrófono y no llegó uno, llegaron dos. Si yo dudo de lo que Dios va a hacer, ya Dios no lo va a cumplir. Voy a dejar de ver cosas grandes en Dios. Esto es efímero. Esto solo lo uso 40 minutos los domingos. Y si Dios hizo esto para 40 minutos los domingos, va a hacer cosas más grandes para los 7 días de mi semana, para las 24 horas de mi día. Dios va a hacer cosas maravillosas si le creo. Pero no puedo dudar aunque el cumplimiento de la promesa tarde. No dudes. Comprométete con el Señor. Entonces recuerdo este punto tercero. Mantente firme en tu carácter. Sostener un hogar. Hablamos de los novios, pero hablemos de los casados. Mantenernos firmes a este compromiso requiere mucho carácter. Requiere carácter. Mantenerme firme a pesar de las batallas, a pesar de las pruebas, pero también el compromiso ayuda a la firmeza. No es solamente, Señor, guarda mi hogar, es también me comprometo a ser un pacificador en mi hogar. No es solamente, Señor, cambia el conflicto en mi familia, es también comprometerme a no ser yo el incendiario en el conflicto. No es solamente decirle, Señor, no quiero más discusión. Declaro que se acaban las discusiones. Perfecto, después de declarar, cierra tu boca y comprométete a tener tu boca cerrada. Algunos ya no es su boca, algunos son sus dedos que van a tener que controlar. Porque cierran la boca, pero empiezan. Comprométete a tener un hogar en paz. Comprométete, eso requiere carácter. Comprométete a no ser el conflictivo, a no ser el negativo. Comprométete a ser parte del proceso, no solamente lo que tiene que hacer el otro. Mi mamá, mi esposa. Vea, papás, algunos de ustedes no saben la razón de algunas cosas que en algún momento a ustedes les generó enojo conmigo. Pero eso fue santo remedio. Déjenme decirles sin entrar en detalles. Cuando yo recién tomé la iglesia, empezaron algunos jóvenes, sí, algunos de sus hijos, a quejarse de usted, a quejarse de su casa, a quejarse y a quejarse. Y yo lo escuchaba. Y yo, pues váyase de la casa, ¿usted qué hace ahí? Váyase, ya no está muy grande. O sea, su mamá no tiene por qué cambiar las reglas de la casa. Son las reglas de la casa. Y si a usted no le gustan, usted es el que se tiene que ir. Algunas mamás pensaron que era yo el que... Usted no sabe las conversaciones que tuve.
Santo remedio, no se volvieron a quejar de usted, no se volvieron a quejar de su casa, porque tenés que comprometerte. Si hay conflictos en tu casa, tú eres parte del conflicto. Comprométete a no ser parte del conflicto. Eso va a traer frutos, frutos de fe, frutos de fe. Si yo no me comprometo, entonces puede ser que esté fallando mi carácter. El carácter es el sustento del compromiso. Pase lo que pase, voy a cumplir mi compromiso. Van a aparecer mujeres, van a aparecer mujeres. Ahora aparecen las amigas de la adolescencia, de la juventud, la primera amiguis, ¿cierto? Y, ay, te encontré, ay, te acordaste hace 20 años. Y vas a tener que tener carácter. Y ya estoy casado. Mira mi esposa, mis hijos. Sí, estoy felizmente casado. Parece, sí, pero se requiere carácter para cerrar y cancelar los decretos que quieran destruir mi hogar. Se requiere carácter. A veces de cuando en cuando hay que subir una foto con la esposa de uno. Estoy casado. No, esto es en las redes, pero en nuestro ambiente de trabajo también tenemos que tener carácter para cumplir con el compromiso. Entonces, cuando alguien intenta invadir con un decreto de destrucción para mi hogar, tengo que tener carácter, firmeza. Entonces sí, vamos a estar en el foso de los leones. Pero Dios enviará a su ángel y cerrará la boca de los leones. Y nos va a sacar en victoria. En victoria. Vuélveme a poner la última plantilla, por favor, la que te dije. Y en la última plantilla que usamos el domingo pasado, porque aquí en estos elementos tienen que aplicar estos tres principios: convicción, compromiso y carácter. ¿Qué hizo que Abraham sea el padre de la fe? Creyó en el Señor, se comprometió, y cuando vino la prueba tuvo carácter. Otra vez, le repito esto: ¿qué hizo que Abraham fuera el padre de la fe? Creyó en el Señor. Le creyó. No hay otra, le creo. Te creo, Señor. Te creo, te creo, te creo, te creo. Hay gente que va a tener que decir: te creo, te creo, te creo. No tengo que tener el control de todo, te creo. No tienes que mostrarme el futuro, te creo. No tengo que ver qué va a pasar en un año, te creo. No tengo que ver qué va a pasar en un mes, te creo, te creo. Me comprometo con eso que creo. Me comprometo contigo, Señor. Y ayúdame a tener carácter cuando intente el enemigo fracturar mi compromiso. Déjame la última. Créele al Señor en estos elementos. Sí, el Señor quiere que vivan mejor. Sí, 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 sí. Bienestar. Sí quiere, Él sí quiere que tengas una mejor vida. Que tu ambiente en tu casa sea el mejor. Hace un tiempo encontré a alguien en alguna de estas calles a una hora que yo sabía ya no era la de su trabajo, estaba parado, no estaba haciendo nada malo. Yo me arrimé y dije: oye, hermano, ¿qué haces acá? Y me decía: no quiero llegar a mi casa. No quiero. ¿Y por qué conflictos, peleas? Yo, oh, Dios, comprométete a que tu casa sea un lugar al que quieras llegar. Y declara en fe, pero sosténlo con el carácter. Cuando tengas ganas de pelear, ten carácter, sostente, sostén ese remolino y sujétalo. Cuando quieras contestar feo, ¿cómo pretendes que el Señor traiga un ambiente en tu casa agradable si todo el tiempo estás peleando, todo el tiempo estás dañando la atmósfera? Hay momentos para hablar, hay momentos para quedarse callado. No siempre tienes que opinar, no siempre tienes que hablar. A veces simplemente quédate callado y ya. No digas nada. No dañes el ambiente. Porque a veces el hacerte escuchar solo daña tu bienestar, tu salud emocional.
Hacerte escuchar ¿para qué? Para dañar, para herir. Hacerte escuchar ¿para qué? Para golpear la moral del otro, para golpear el autoestima del otro. Mejor no. Mejor quedémonos callados. Lo hemos dicho aquí, hermanos, sí, la unción nos quebranta, sí, la unción, el Espíritu Santo trae lengua, sí, la unción nos tumba aquí. Pero eso de nada sirve si la unción no cae sobre mi lengua para controlarla, si no cae sobre mis dedos para controlarlos. Entonces algunos van a tener que comprometerse con su bienestar, con su salud emocional. Haz compromisos que tengan que ver con tu salud. Vengo insistiendo en esto porque me gusta cuando alguien me dice: pastor, no puedo ir a la iglesia porque voy a viajar con mi familia. Chévere, chévere, que salgas con tu familia. Créele al Señor. ¿Cuántos de aquí no conocen el mar? Señor, vamos a conocer el mar, vamos a conocer el mar. ¿Cuántos de aquí no conocen el centro del país? Vamos a ir a Armenia, vamos a pasear. Hay un decreto firmado que dice que tú no vas a pasear, que vas a trabajar para pagar el banco, el arriendo, las cuotas, la comida, y se acaba la plata. Muévete en fe, Señor, vamos a salir, vamos a descansar. ¿Tú crees que Dios no quiere eso para ti? Oh, te tiene como esclavo los 365 días. No, comprométete, comprométete y ten carácter. Entonces, ¿tener carácter qué es? Empezar a moverte. Empezar a moverte. Vamos a buscar dónde viajar, vamos a buscar dónde salir, vamos. Yo recuerdo las primeras excursiones que hicimos aquí en el colegio. Nos llegó el director de núcleo en esa época por unos padres que estaban muy enojados, los que se pueden trasladar rápidamente a la sede anterior. Y el director de núcleo llegó al colegio. No, es que hay una mamá que se quejó que usted los está obligando que a comprar pasaporte, que a salir del país, y usted no entiende que ellos no tienen dinero, y usted no entiende que ellos no pueden, y usted no entiende, y usted no entiende, y usted no entiende que hay un decreto firmado para que sigan con esa mentalidad. No, no entiendo, no entiendo. Yo recuerdo las palabras con el director de núcleo. Yo le dije: ¿cuál es el milagro si una persona adinerada viaja? ¿Cuál es el milagro que un rico viaje? El milagro está en que muchos de esos niños ni siquiera sus papás han salido del país, y ellos van a salir del país. Van a salir del país porque nadie en su casa ha salido del país, porque nadie en su casa tiene un pasaporte, nadie en su casa se ha subido a un avión, y esos niños se van a subir en un avión. Ese es el milagro. Rompe el decreto y muévete. Muévete. ¿Quién toma esa palabra esta mañana? Muévete. Empieza a buscar una mejor casa. Empieza a buscarla, empieza a buscarla. Es el decreto, es el decreto, es el decreto. El decreto dice que no, pero la palabra de Dios dice que sí. Créele al Señor. Tal vez no sea ya, pero si en tu carácter te mantienes firme, lo vas a ver, lo vas a ver. En tu vida espiritual, créele al Señor, comprométete con esto. ¿Por qué no diezmas? Porque no le crees, por eso no te comprometes con el diezmo. Ah, pero este mes no alcanzó. Ahí está el problema del carácter. Pero si le crees al Señor, te comprometes, tu carácter te sostiene porque le crees a la palabra. La oración, ora. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no te comprometes con tiempos de oración diferentes a los que siempre has tenido? Comprométete, comprométete a estudiar la palabra. Ella te va a dar fe. Comprométete. Sacrifica un episodio de tu serie favorita y escucha palabra. Comprométete, eso te va a dar fe. Eso te va a dar crecimiento. Comprométete comprando un buen libro para leer, para crecer. Compra un buen libro que te ayude a crecer. Eso implica dinero, eso es compromiso. Esos pasos te van a ayudar a crecer en fe. Comprométete con tu vida integral, tu integridad. Hay gente que tiene que hacer compromisos serios y obligar su carácter. Esto no es de Dios. No es de Dios. Y si no es de Dios, me voy a comprometer con la integridad.
No es de Dios lo que estamos haciendo, no es de Dios lo que estoy haciendo, no es de Dios el lugar al que voy, no es de Dios esa conversación, no es de Dios esa amistad, no es de Dios ese lugar, no es de Dios este manejo que estoy dando en mi empresa, no es de Dios con lo que me estoy quedando. Integridad, integridad. Comprométete. Vas a ver cosas maravillosas de parte de Dios a tu vida, porque Dios respalda al que es fiel y al que es responsable en todo, como lo dice de Daniel en el capítulo 6. Póngase de pie, por favor, por favor. Manténgase firme, manténgase firme, manténgase firme, manténgase firme. La fe requiere mantenerse firme, requiere mantenerse firme. Y ahí es donde se requiere el carácter, Señor. Yo te creo.